Buenas a todos. Hello, mi gente de YouTube. Hoy vamos a ver un vídeo súper didáctico sobre entrenamiento. Vamos a mostrar una rutina de hipertrofia, de ejemplo, eso sí. En plan, quiero que entendáis un poquito las bases y luego podáis ser capaces de estructurarla o adaptarla a vuestro caso y no cogerla tal cual, ¿vale? Os voy a explicar un poquito lo que rodea a la hipertrofia y cómo plantear más o menos una rutina de entrenamiento. Vamos a ver el índice. Aquí tenemos, primero vamos a hablar de volumen, intensidad y frecuencia, que son las tres variables del entrenamiento más importantes. Luego vamos a ver qué aspectos tenemos que tener en cuenta, dado todo lo que hemos dado hasta ese punto. Luego vamos a hablar de ese dilema de entrenar al fallo, desde mi punto de vista. Y finalmente, ver la rutina y las conclusiones y aspectos destacables de esa rutina, para que luego podáis ir adquiriendo esos conocimientos para luego tú pasarlo a tu rutina actual o elaborar una nueva rutina. Primero, el volumen. Como aparece aquí, el volumen hace referencia al número total de series efectivas realizadas. Y bueno, tú dirás, ¿qué significan series efectivas? Bueno, pues son series cercanas al fallo. Que cuenten, por ejemplo, cuando estás calentando una serie de aproximación, no consideraría que fuese una serie efectiva. Son las series las que cuentan, ya que las series en las que ya tiene un peso que tú dices, vale, este va a ser el peso bueno, el peso en el que voy a llegar cerca del fallo, por lo tanto esa serie sí que va a ser efectiva. Luego, por lo tanto, el volumen recomendado según la ciencia es que estas series efectivas estén alrededor de 10 y 20 para que se maximice el crecimiento muscular. Para principiantes quizás haga falta menos, en torno a 10, 15, intermedios en torno al 15 y avanzados ya un poquito más en torno al 20. Esto, como digo, no es algo tallado en piedra y que tengas que estar siempre dentro de este rango. Si estás en 9, 8, no quiere decir que no vayas a crecer. Posiblemente sí que crezcas. Pero bueno, por dar una horquilla sería en torno a 10, 20. Y luego recomiendan que en una misma rutina, es decir, en un mismo día, no sobrepases las 8, 12 series efectivas por sesión de entrenamiento. Es decir, si tú tienes una rutina que es, por ejemplo, espalda-bíceps, pues que bueno, en los ejercicios de espalda metas 8 series, 10 como mucho 12. Más de 12, imagínate que metes 16, ahí sería mucho más interesante separarla en dos. Un día 8 y otro día otros 8. Repasando el volumen, número de series que haces de un ejercicio patrón de movimiento, a la semana que esté en torno a 10, 20. Si por ejemplo haces torso-pierna, pues si a lo mejor en los días de torso haces 2 ejercicios de pecho a 3 series, pues bueno, en total la semana serán 4 ejercicios a 3 series, 12. Entra dentro del rango, está ideal. Ahora, luego podéis variando y decir, oye, quiero priorizar un poquito más la espalda, pues bueno, puedes irte a meter 4 series de cada ejercicio, que tienen 16 series semanales, entras dentro del rango, con más prioridad a la espalda. Y luego, pues, en una misma sesión, en este caso, al ser torso-pierna, no es tan fácil que pase esto. Está más controlado, ya que, bueno, en una torso-pierna normalmente metes a lo mejor 2 de espalda, 2 de pecho, 1 de bíceps, 1 de tríceps y 1 de hombro. Por lo tanto, es difícil que sobrepases esas 10 series efectivas, porque, bueno, lo máximo que harás son a lo mejor 2 de espalda, que, que se llevarán, pues eso, 6, 8 series. Luego, en el caso del bíceps, sí que si lo cuentas el trabajo de espalda como trabajo indirecto de bíceps y luego metes un ejercicio de bíceps, pues sí que a lo mejor se puede quedar en torno a 12 series, 10, pero bueno, no la sobrepasaría, entonces sin problema. Y menos que, bueno, tampoco es un trabajo directo. Ahora vamos con la intensidad de entrenamiento. Que esto quiere decir la intensidad de la carga, cuán cerca estás de tu 9RM, de tu repetición máxima, es decir, el levantamiento máximo que puedes hacer a una repetición, o el grado de esfuerzo, cuán cerca estás del fallo, que para eso se usa el RIR o el RP. El RIR, que es lo más típico que lo habrás escuchado 1000 veces, es repeticiones en recámara. Es cuántas repeticiones te quedan para llegar al fallo. Si yo llego al fallo con 12 repeticiones, si me quedo en 10, sería RIR 2. Si llego a las 12, sería RIR 0. Es decir, ya no me quedaba ninguna más porque ya he llegado al fallo. Luego también se utiliza el RP, que es como el esfuerzo percibido, percepción de esfuerzo percibido, que está muy relacionado con el RIR. Es decir, un RP de 8, de escala de 0 al 10, en grado de esfuerzo, un 8 es que podría haber sacado 2 repeticiones más, es un RIR 2.
un RP9 una y un RP10 máximo esfuerzo, no podía haber sacado ni una más. Entonces, bueno, sé que tienen cierta equivalencia. Y bien, antes habíamos hablado en el volumen del número de series. Bueno, pues ahora vamos a hablar el número de repeticiones. La ciencia recomienda realizar entre 2/3 a 3/4 del volumen en un rango de 6 a 12 repeticiones, que ese es el rango más ideal para la hipertrofia. Y luego el resto, repartirlo bien en el rango de 1 a 6, si quieres estar más enfocado en fuerza, o de 15 a 20, si quieres estar más enfocado en resistencia. Y bueno, aquí el RP sería de 5 a 10. Yo recomendaría en torno al RIR 0, RIR 3, que sería un RP de 7 a 10. El 5 o 6, bueno, quizás lo metes por si haces semanas de descarga, etcétera. Pero resumiendo, pues sería que la mayor parte de tu rutina sea entre 6 y 12 y luego puedas meter ejercicios pesados, como puede ser por ejemplo una sentadilla o un peso muerto a 4 o 6 repeticiones, y luego ejercicios un poquito más a altas repeticiones, como por ejemplo, no sé, unas elevaciones laterales a 15 repeticiones. Entonces, bueno, ir jugando con eso, que toda tu base esté en el 6-12 y luego puntualmente vas metiendo un poquito de mix con esa fuerza y un poquito de mix con esa resistencia. Los ejercicios más enfocados en fuerza trabajarán un poquito más esa tensión mecánica y los de resistencia es estrés metabólico. Así se va haciendo una combinación entre esas dos variables que también son interesantes, que de hecho tengo un vídeo hablando sobre eso, sobre tensión mecánica y estrés metabólico, así como muy cortito y didáctico para que entiendan un poquito en qué consiste cada concepto y cómo trabajarlo en el entrenamiento. Siguiente punto, la frecuencia. Esto es el número de veces que trabaja un grupo muscular a la semana o en un microciclo, como quieras llamarlo. Pero bueno, comúnmente en una semana. La ciencia recomienda entrenar cada grupo muscular o patrón de movimiento 2 veces a la semana. Ya que, bueno, trabajar todo el volumen semanal en un mismo día no da tan buenos resultados como dividirlo en 2 sesiones. Luego se pueden hablar de frecuencia 3, sí, pero es imposible hacerlo para todos los músculos. Se podría hacer para algún músculo que quieras desarrollar más, que lo tengas un poco descuidado, etc. Aquí te voy a dar consejos para que plantees bien la frecuencia. Primero es organizar tu volumen, es decir, ver cuánto número de series quieres realizar para cada ejercicio. Pues eso, a lo mejor quiero hacer 12 para pecho, 12 para espalda, para cuádriceps quiero hacer, no sé, 8, para isquios 8. Y en función a estos números de series, este volumen, podrás ir organizando pues eso, el número de ejercicios, cuántas series va a hacer por ejercicio, los tiempos de descanso. En ejercicios que esté en el rango de 1 a 6 repeticiones, recomiendo en torno a 3-5 minutos de descanso. Ejercicios que esté en el rango de hipertrofia de 6 a 12, recomiendo 2-3 minutos. Y los que están de 15 a 20 repeticiones, 1 o 2 minutos de descanso. Entonces, bueno, pues ahí va calculando un poquito la duración de cada rutina o de cada día de entrenamiento para tratar de, bueno, que esté algo equilibrado, no un día que entrenes 2 horas y otro día media hora. Equilibrar todo, pues eso, en función al volumen, plasmar todo bien de, vale, pues si quiero hacer 16 de espalda, sobrepasarían lo ideal por sesión, por lo tanto lo divido en 2 y así ya tengo la frecuencia de espalda. Vale, ¿qué tipo de rutina me permite hacer esto? Pues viendo torso, pierna, full body, push, pull leg, con una full body. Ahí irías viendo cómo puedes estructurarlo también en función a tu disponibilidad y ahí sacarás la frecuencia. Es decir, vale, puedo entrenar 5 días. Pues vale, pues voy a hacer una push pull leg, torso pierna. Tendría frecuencia 2 de todo y puedo dividir bien el pecho con el día de push y el día de torso. Me da bien en el rango. Para adelante. El segundo punto sería ese, el probarlo. Poner a probar esa organización que has probado y decir, vale, pues hostia, este día me paso en el volumen, se me hace bola. Voy la última ejercicio, la última serie, voy ya quemado y no noto que no siento demasiado bien el músculo, estoy ya muy fatigado. Noto que no me recupero bien de esta sesión a la otra, pues quizás tengas que aumentar el tiempo de descanso entre sesiones, quizás bajar el volumen de ejercicios de ese músculo que estás sobreentrenando, irás reajustando y una vez que reajustes, pues bueno, pues luego otra vez a probar. Y aquí, por ejemplo, pues pongo eso, que si tienes una sesión en la que apenas has acumulado fatiga, pues quizás hay que reorganizar un poco el volumen y aumentar un poco el número de series. Y también al revés, si hay una sesión que te pasas de volumen, que haces demasiado y te hace muy larga, pues quizás hay que reajustar y repartirla en el resto de sesiones o simplemente bajar volumen.
Yo siempre abogo por menos es más. Mejor hacer pocas cosas pero bien hechas y enfocándote mucho en progresar en ellas, hacer muchos ejercicios que acabes quemado, que no progreses y al final te vas a estancar, te vas a quemar de gimnasio porque vas a tirarte 3 horas y no te va a motivar ni va a tener la disciplina de poder continuar. Siguiente punto. Aspecto a tener en cuenta una vez comentado ya las 3 variables del entrenamiento. Primero es tener en cuenta el solapamiento entre ejercicios. Que bueno, normalmente la gente se piensa que dice, bueno, pues el press militar es de hombro y el press banca es de pecho. Como si no se interfirieran para nada. Pero no. En el press de banca vas a trabajar pectoral, deltoides y tríceps. Y en el press militar trabajarás deltoides y tríceps. Incluso puede también que trabajes un poco del pectoral superior. Por lo tanto, sí que se pueden solapar un poco y hay que tenerlo en cuenta a la hora de contar el volumen total y a la hora de organizar tu frecuencia. Que si haces, por ejemplo, el lunes pecho y de repente el martes te pone hombro, te va a repercutir, por lo tanto, no va a rendir al 100% y que también, sobre todo lo que he dicho, el volumen. Es decir, si tú el premilitar solo lo cuentas como hombro, estaría mal. El premilitar también tendrás que contarlo a lo mejor como tríceps o como parte de pecho, al igual que el preplano. Por lo tanto, 3 series de preplano posiblemente las puedas contar como 3 series de pecho, 3 series de hombro y 3 series de tríceps. Cosa a tener en cuenta, si quieres contabilizar todo bien. Luego hay como un método que también se dice que, por ejemplo, el tríceps o el bíceps trabajan de forma indirecta en los ejercicios de pecho y de espalda respectivamente y cuentan cada serie media para bíceps. Por ejemplo, si haces un jalón al pecho, pues sería una serie para espalda, media para bíceps. Si haces un press de banca plano, sería una serie para pecho, media para tríceps. Este es como otro método, otro enfoque de contarlo. Puedes hacerlo así o contarlo directamente por igual. Luego, tendríamos evitar el pensamiento blanco o negro. No debes ver las recomendaciones que he dicho de volumen, intensidad y frecuencia, así como luego el ejemplo que vayas a ver de rutina, como algo que tienes que seguir sí o sí. Si mi recomendación es de 10 a 20, como he dicho, en cuanto a series semanales, y tú haces 9, me vuelvo a repetir, no significa que no vayas a crecer y tampoco que si haces 21 te vas a explotar y vas a sobreentrenar. Cada persona es un mundo y tienes que ir probando. Así que sé libre de explorar y no te estanques en esto es así, sí o no. No, puedes variar. Y por último, comentar la conexión entre estas variables. No puedes trabajar alta intensidad, alto volumen y alta frecuencia. No. Si tú haces un volumen e intensidad altos, esto aumentará a tu frecuencia. Es decir, si hay días que metes mucha intensidad y encima mucho volumen, va a hacer que no te recuperes y que por lo tanto no puedas entrenar con tanta frecuencia esos músculos que has trabajado en esa sesión. Tendrás que dejar más espacio entre sesiones. Por lo tanto, se dificulta esa alta frecuencia, esa frecuencia 2 o incluso 3. Luego, una intensidad alta también limita el volumen que puedes hacer. Si haces muchos ejercicios en los que vas al fallo, muy cerca del fallo, con grandes pesos o simplemente, bueno, pues cerca del fallo, hará que estés más cansado y que puedas hacer menos cantidad de series. Por lo tanto, si haces mucha intensidad, no vas a poder meter a lo mejor en un día 15 series de ese músculo. Aparte de que superarías el límite que no es, como he dicho, blanco-negro, pero bueno, serían bastantes series por sesión de un mismo músculo. Y por último, una baja frecuencia también puede disminuir el volumen, es decir, si no tienes la posibilidad de trabajar un músculo varias veces a la semana y solo puedes hacerlo una vez, reducirá el volumen total. Porque, bueno, como he dicho, por sesión se recomienda en torno a 10 series por grupo muscular. Por lo tanto, si solo puedes trabajar en un día, pues podrás meter esas, entre 8, 10, 12 series, ese músculo. Y como el volumen e intensidad se afectan, pues bueno, pues si haces 12 series, quizá la intensidad no sea tan alta como si hicieses 6 u 8 series. Por lo tanto, para que veas que hay como una relación un poco inversa en alguna de estas variables y tienes que saber ir jugando con lo que mejor te viene. Si por ejemplo tienes poca disponibilidad de días, pero durante esos días sí que tienes más tiempo, pues puedes optar por menos frecuencia y más volumen. Si por en cambio tienes mucha disponibilidad de días, pero una horita cada día, pues puedes optar por mucha frecuencia, bajo volumen y alta intensidad. Tú y esto lo vais gestionando, pero la clave es que entiendas todos estos conceptos para que tú seas capaz de ir jugando con ellos. Que no te manden la rutina y luego tú la pruebes y no encaje con tu vida, sino que tú seas capaz de ir transformándola y adaptarla a tu estilo de vida y tu objetivo. Luego, entrenar al fallo. Una de las cosas que más veo por internet, y gente que dice que sí, gente que dice no, yo te doy mi perspectiva y lo que he ido probando y mi experiencia. Primero quiero mencionar dos contextos diferentes.
fallo mecánico y fallo técnico. El fallo mecánico es cuando tú empujas, quieres sacar ese peso o esa repetición y no puede, el músculo no puede. Ejemplo, estás en un press en máquina y estás empujando y no, la barra no sube. Se queda ahí, al final la acaba bajando y se baja. Ese es el fallo mecánico. El fallo en el que ya tus músculos están totalmente agotados y no pueden aplicar ese esfuerzo para levantar ese peso. Y luego estaría el fallo técnico, que es cuando se va empezando a deteriorar la técnica y tú dices, vale, puedo hacer una repetición más con la técnica medio bien, pero después de esa ya podría hacer a lo mejor una repetición más o dos, pero con muy mala técnica. Entonces el fallo técnico es cuando terminas en la última repetición en la que la técnica es aceptable, que en la siguiente ya, pongamos el mismo ejemplo, este es un press en máquina o un press plano en banca, y ya empiezas a subir el glúteo, metes el típico caderazo para poder activar un poquito más las fibras de abajo del pecho y sacar eso. No. En este caso, el fallo técnico es tratando de hacer buena técnica. O, por ejemplo, en un jalón al pecho, en las que ya no puedas y metas el lumbar y metas ahí el impulso hacia detrás, en el que, bueno, pues ahí ya se disipa bastante el trabajo y no merecería la pena seguir trabajando de esa forma, en el que la técnica es muy mala. Por lo tanto, había que diferenciar estos dos conceptos. Yo siempre apuesto más por el fallo técnico. Hacer alguna, por ejemplo, tu última serie de cada ejercicio buscando ese fallo técnico está bien. Sobre todo en ejercicios multiarticulares es mucho más clave. En un ejercicio monoarticular sí que se puede buscar más fallo mecánico porque hay menos riesgo de lesión y menos trampeo, por así decirlo. Entonces, concretando ahora esto, hay 3 puntos de los que quiero hablar. Primero, entrenar al fallo. Como norma general, como he dicho aquí, yo apuesto por el fallo técnico y evito el fallo mecánico, sobre todo en los ejercicios compuestos, porque hay más riesgo de lesiones al deteriorarse la técnica. Luego te doy mi perspectiva y mi experiencia. Yo, por ejemplo, hago mis 3 series de verde banca con, pues eso, un 8RM, es decir, hacer a 8 repeticiones. Voy al límite en la primera serie, es decir, voy al fallo en mi primera serie. Esto me pasa prácticamente en todos los ejercicios, en algunos puede variar un poquito más el número de repeticiones, pero si yo voy al fallo, en la siguiente me bajan 2 repeticiones. Por lo tanto, de 8 me bajo a 6. Y en la última, pues me bajo a 4, o con suerte me puedo quedar en 5, pero seguramente sean 4. Por lo tanto, el total sumaría 18. En este caso, el ejemplo que he puesto quedaría 19 porque he contado la última como 5. Esto porque es, bueno, pues que al llegar al fallo, digamos que tú empiezas aquí, donde está la leja esta, estás aquí al 100%, bajas al fallo, boom, te quedas aquí, descansas un poco y vuelves a subir, pero no te quedas en el mismo punto de antes. Aquí está el fallo. Toda esta fatiga se ha generado gracias al fallo, por lo tanto, no estás en el mismo punto que al principio, no puedes volver a repetir ese número de repeticiones, se quedan en menos 6. Luego tendríamos la otra alternativa, que sería, vale, yo sé que con 8 repeticiones llego al fallo, voy a reservar un poco mi energía para poder rendir mejor en esa serie. Por lo tanto, hago 7 repeticiones en la primera, que podía haber hecho una más, pero bueno, me he reservado esa. En la segunda hago otras 7 repeticiones y posiblemente en la última pueda hacer otras 7 repeticiones. Así al menos es mi estrategia ahora. En la primera serie trato de hacer un RIR 2, RIR 1. En la segunda, pues ese RIR 1, RIR 0. Y en la última, pues si ese fallo técnico o ese RIR 0, incluso a lo mejor alguna semana RIR 1. Ir jugando con eso. Pero es lo que sí que está muy comprobado, al menos en mi caso, es que si yo en la primera me reservo, en las demás voy con mucha más energía. Poniendo otra vez el ejemplo de la aleja, si yo hago aquí, digamos que cuando llega al fallo me quedo aquí, pero como he quedado al RIR 2, no llego aquí, descanso un poco y vuelvo ya a estar casi otra vez la aleja. Digamos que con los 2 minutos de descanso recuperas el 80%. Pues si yo he ido al 80% porque no he ido al fallo, vuelvo a quedarme casi igual. En cambio, si llego al fallo, he gastado el 100% de mi energía. Recupero el 80%, ya no estoy en la misma posición de antes. Espero que con este pequeño ejemplo se haya medio entendido. Pero vamos, que al final lo que consigues con esto es ir controlando esa fatiga, puedes rendir mejor a nivel de más volumen, más repeticiones y puedes rendir mejor en cuanto al número total de repeticiones que acumulas y además se mejora también la técnica, ya que al no haber llegado al fallo posiblemente la técnica sea mejor en las 3 series que si en la primera había llegado al fallo y las siguientes 2 series seguramente la técnica se tambalea un poquito más. Por lo tanto,
Aquí está la principal desventaja de entrenar al fallo constantemente, ya sea tanto fallo mecánico como técnico. Yo, por ejemplo, sí que haría primera serie RIR 2, segunda serie RIR 1, tercera serie fallo técnico, que ahí no hay ningún tipo de riesgo de lesión, ya que, bueno, tú pararías cuando ya empiece la técnica a deteriorarse y también este fallo técnico te sirve un poquito para saber cuándo progresar. Si tú has hecho 7-7 y en la última te han salido 8 o 9, dices, uy, pues la semana que viene puedes hacer 8-8-8. Si en cambio la última has llegado otra vez a 7, en ese fallo técnico dices, vale, pues aún no puedo progresar, vamos a ir siguiendo esto hasta que la última serie puedas hacer más repeticiones y así aumentar o bajar repeticiones y aumentar peso. Bueno, esto ya tengo varios vídeos sobre progresión, así que si quieres saber un poquito más sobre ello, puedes verte la pirámide del progreso, que la tengo en mi canal de aquí de YouTube, o en TikTok, que tengo muchos vídeos hablando sobre progreso. Por lo tanto, resumen de lo que hemos hablado. Tendríamos el volumen semanal, número de series efectivas, 10 a 20. La intensidad para hipertrofia, la mayor parte de nuestra rutina va a ser de 6 a 12 y luego algunos ejercicios de 1 a 6 y de 15 a 20, con un rango de esfuerzo para mí alto, del 7 al 10. Pero bueno, esta recomendación en general de 5 a 10 para principiantes, semanas de descarga y de todo. Y bueno, aquí también planteo el de fuerza para que se entienda un poquito, que de fuerza es un poco al contrario, que la mayor parte es de 1 a 6, bajas repeticiones con cargas altas y luego lo restante sí que se baja un poquito más el peso, peso más moderado y ligero, y si se va desde el rango de hipertrofia hasta esas 15 repeticiones que es un poco mix entre hipertrofia y resistencia. No se sobrepasan esas 15 repeticiones porque al final eso no es trabajo de fuerza y es muy enfocado a resistencia. Y finalmente la frecuencia 2. Trabajar los grupos musculares al menos 2 veces a la semana es lo más óptimo. Ahora, rutina de ejemplo. Vamos con esta pequeña rutina de ejemplo para que entendas un poquito cómo funcionan las variables y para que veas un poquito cómo se estructuraría. Voy a coger una torso-pierna que me parece una rutina muy equilibrada, ya que iguala bien el trabajo de la pierna y del torso y es de 4 días. Haces una frecuencia 2, 4 días, que me parece que es lo ideal para cualquier persona, entrenar 3-4 días. Por lo tanto, combinamos 4 días, la mayor parte de la semana. La mitad serían 3,5, pues venga, 4. Más de la mitad de la semana entrenando, bien. La mayor parte de la semana estamos entrenando la cosa bien. Luego, frecuencia 2, bien. Y luego, esta dorsopierna nos permite acumular buen volumen sin sobrepasar esas 10 series por sesión por cada grupo muscular, que sí puede pasar a lo mejor en una push-pull leg. Por lo tanto, esta es muy fácil de entender, todas estas variables que he entendido, y es muy fácil no cometer errores. Primer día tenemos 2 ejercicios principales, que sería press de banca y remo. En este caso, press de banca, a cuántas repeticiones, está más enfocado en fuerza. Ahí sí que se saldría a ese, como he dicho, un tercio o un cuarto de la rutina enfocada a ese rango de bajo o rango alto. Y luego el resto, como veis, está dentro del rango de hipertrofia. Remo de 6 a 8, un preinclinado con mancuernas de 8 a 12, dominadas de 8 a 12, tríceps de 8 a 12, bíceps de 8 a 12 y las elevaciones de laterales de 8 a 12. Aquí, como veis, ejercicios. Primero metemos los multiarticulares más exigentes, press de banca y remo con barra. Son ejercicios que van a requerir mucho esfuerzo, van a involucrar mucha cantidad de músculo, pero también nos va a dar gran fuerza y gran hipertrofia. Luego vamos con un poquito más de multiarticulares, pero un poquito más estables, como puede ser el plie inclinado con mancuerna, que no es tan exigente como la barra. La mancuerna la podemos controlar un poquito más libre, tal. Ya vamos a un poquito más de repeticiones un poquito más altas y un pesito más moderado que podamos manejarlo con cierta calidad. Luego ya tenemos las dominadas, que también es exigente, pero quizás no tanto como el remo. Y ya luego trabajo de tríceps, bíceps. En este caso, bueno, sí que lo dejo mucho más libre. Por poner un ejemplo, podríamos hacer una extensión de tríceps tras nuca para trabajar en estiramiento. Luego un bíceps curva y esia para trabajar también en estiramiento. De ahí de trabajar bien en estiramiento esos ejercicios, que de hecho los ejercicios en estiramiento dan más hipertrofia que los de acortamiento. Pero bueno, esto ya daría para otro vídeo, hablar de tipo de ejercicio y acortamiento versus estiramiento. Y luego, pues bueno, unas elevaciones laterales en polea o con mancuerna. Martes, segundo día, aquí tendríamos pierna. Ejercicios pesados y principales de este día, sentadilla y peso muerto rumano. Ejercicios demandantes de cojones. Ejercicios duros, en los que vamos a manejar mucho peso y en los que nos van a dar mucha fuerza. Estos ejercicios quizás no te van a dar tanta hipertrofia,
porque bueno, está en un rango en el que bueno, no hay demasiado estrés metabólico, está más enfocado en la tensión mecánica, en mucha carga y en reclutar al máximo las fibras para poder levantar esa carga y no está tan enfocado en esa hipertrofia. Entonces, bueno, pues aquí metemos dos ejercicios bien pesados para fuerza y luego ya todo para hipertrofia con la sorpresa del final. Meteríamos luego extensión de cuádriceps y curso femoral en máquina, ejercicios ya más analíticos, más que vamos a sentir ese pequeño quemazón, más el músculo objetivo. Luego aductor en máquina, pasamos este ejercicio. Se puede tirar bastante pesado y bastantes repeticiones, ya que esos músculos son bastante fuertes. Por lo tanto, bueno, pues una aductora en máquina a 3, 12, 15 repeticiones puede hacer tanto abducción como aducción. He puesto bueno, un accesorio así como más simple que no fatigue tanto, ya que después de haber hecho sentadillas, peso muerto de tensión y cool, las piernas las tienes reventadas. Ya sería accesorio bien la típica máquina de abrir o la típica máquina de cerrar, ya dependiendo de tu objetivo, y elevaciones de talones para hacer un poquito de gemelo. En este caso vamos a hacerlas pesadas, para meter un día de gemelo pesado y otro día de gemelo liviano, para trabajar bien los dos tipos de fibra. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos unas 4 repeticiones a 6-8. Aquí ponemos 4 repeticiones porque el gemelo no lo vamos a trabajar tanto de forma directa. Entonces, bueno, ya que vamos a hacer este día gemelo, vamos a meter un poquito más de series, de volumen. Luego tendríamos el jueves, segundo día de torso. Tenemos aquí día full de hipertrofia y resistencia, ya que en el anterior hemos trabajado fuerza, es decir, aquí hemos tenido un día de fuerza hipertrofia más pesado y otro día tenemos un poquito más de hipertrofia liviano con la resistencia. Tendríamos press de banca plano con mancuernas, 3 series de 8 que 12 repeticiones, luego tendremos un jalón al pecho o incluso puedes hacer un jalón unilateral, ya que estaríamos trabajando la espalda. Luego tendríamos un press militar, un trabajo más para hombro, que también va a estar el pecho y el tríceps. Luego son unas aperturas. Aquí, como ves, están más enfocados en el trabajo de empuje, ya que tenemos un press horizontal, luego un press vertical y luego esas aperturas. Pero bueno, como ya ha trabajado bastante bien el pecho, vamos a reducir un poquito el número de series y vamos a hacer dos aperturas allá rango 12-15 y luego finalmente un trabajo de tríceps y bíceps. Aquí, por ejemplo, elevaciones laterales no pongo porque con ese pre-militar también se ha trabajado deltoide medial, por lo tanto no vamos a meterle más. Este día más liviano, si quieres podrías añadir, por ejemplo, un trabajo más de dorsal o un remo unilateral, como tú vayas viendo, pero bueno, este es el ejemplo de rutina. Y luego por último día, el viernes, un día un poquito más flojito, como veis, son 2 días más fuertes, 2 días más flojitos, para poder ir controlando bien la intensidad y no ir tan fatigado. Aquí tendríamos también todo enfocado a hipertrofia, ya nos quitamos el día pesado, en plan los levantamientos de unas 6 repeticiones, y tendremos una prensa de piernas a 8-12, luego tendríamos extensión de cadera con lastre, que bueno, esto es un ejercicio un poquito más de cadera. Puedes hacer extensión de cadera con lastre o puedes hacer, por ejemplo, un hip thrust, por si quieres cambiar el ejercicio. La clave de aquí es que entienda un poquito luego todo el volumen y tal, pero los ejercicios, como he puesto aquí tríceps, bíceps, bueno, pues aquí un ejercicio de cadera. Pues aquí he puesto extensión de cadera con lastre. Luego tendríamos una extensión de cuádriceps y curl femoral. Me parecen dos básicos de accesorios que deben estar en todos los días de pierna. Y finalmente, para terminar, elevaciones de talones, en este caso sentado. Un día lo hicimos con la pierna extendida, en este caso sentado, para darle otro estímulo. Y aquí a más altas repeticiones. Así que bueno, aquí estaría como esta rutina de ejemplo y ahora vamos con los aspectos a tener en cuenta. Si has estado atendiendo toda esta presentación, entenderás todo esto mucho mejor. ¿Sigue esta rutina y las recomendaciones que hemos dicho? Sí, en principio la mayoría del trabajo se centra en esas 6-12 repeticiones, que es lo que se recomendaba en cuanto a número de repeticiones para rutinas de hipertrofia. Y luego hay una pequeña parte que sí que está por encima y por debajo de este rango. Remarcamos aquí. Aquí se ve el ratoncito. Aquí está de 4 a 6, por baja del rango de 6 a 12. Aquí tenemos 4 a 6, 4 a 6, baja de rango de 6 a 12. Y aquí ya tenemos 12-15. Aquí sí que se puede comentar un poquito más ese rango de 15 a 20 o de 12 para arriba. Pues aquí tenemos unas cuantas. Pero la mayor parte está entre 6 y 12. Por lo tanto, sí que las recomendaciones en cuanto a esa intensidad, que lo habíamos visto en la barra de intensidad. Luego, en cuanto al volumen, el volumen que dijimos era de 10 a 20 series por grupo muscular. Por lo tanto, bueno, aquí he hecho el recuento. 15 series para glúteo, 13 para pectoral,
cuádriceps, femoral, 18 para bíceps, 19 para tríceps y entre 12 y 16 para deltoides, en función de las cabezas anterior, medial y posterior. Vamos a ver, por ejemplo, el pectoral y el cuádriceps. Se pone que son 13 series. Aquí te vas a dar cuenta de un detalle. Vamos con el cuádriceps. Cuádriceps tendríamos sentadilla, 4, extensión de cuádriceps, 3 son 7, presa de pierna, 3 son 10 y extensión de cuádriceps 3, 13. Lo que pone aquí, 13. Y en el caso del pectoral, aquí te he puesto 13 también porque podría ser 15, que es lo que da si sumas 4 más 3, 7. Y esto que son 8, 3 y 3 y 2 son 8, dan 15. Pero bueno, he querido poner 13 porque, por ejemplo, en prensa, en cuádriceps no lo he hecho, pero aquí en pecho digo, mira, otra alternativa puede ser que, por ejemplo, este ejercicio pesado de 4 a 6 lo contabilices como en la mitad para hipertrofia, porque como está en ese rango de repeticiones, que es un mix entre fuerza e hipertrofia, pues quizás no proporcione la misma hipertrofia que uno que tuviese en el rango de 8 a 12. Pero es interesante hacer este ejercicio porque te va a dar fuerza, la fuerza te va a dar hipertrofia a largo plazo y te va a dar progresión en el resto del ejercicio. Si eres más fuerte en el press de banca, posiblemente se transfiera a otros ejercicios, progresa y esa progresión te va a dar mayor hipertrofia. Por lo tanto, pues otra opción sería contabilizar estos ejercicios que salen del rango de 6 a 12 como, bueno, pues que te puede proporcionar un poquito menos de ese volumen semanal, sobre todo estos que van a bajas repeticiones. Pero bueno, puedes utilizar ese formato de decir, bueno, pues esto lo contabilizo con la mitad o lo contabilizas como tal. Tú lo irás probando y lo vas viendo por sensaciones. Por ejemplo, yo en mis sensaciones sí que noto que el press de banca me estimula el pecho, pero quizás no me estimula tanto como hacer un press de banca plano con mancuernas. Por lo tanto, este que es tan pesado, que noto que manejo tanto peso que no siento tanto los músculos porque trabaja el pecho, el deltoide y el tríceps tanto por igual que no noto como una fatiga tanto a nivel de muscular, sino más central. Por lo tanto, no la contabilizo como 4 series efectivas de pecho. En cambio, las sentadillas sí. Las sentadillas sí que la hago a bajas repeticiones y sí que siento ese trabajo bien de pierna. Por lo tanto, sí que lo contabilizo. He estado un poquito por sensaciones. Pero quiero que seas capaz de eso, de ir contabilizando bien a tu manera. Que no sea como una forma. Se contabiliza así y así. Si tú sientes esto así, lo contabilizas así y va a ser tu volumen semanal. Es propio. Y finalmente, comentar que esta es una rutina de ejemplo. Por lo tanto, cabe la posibilidad que tú digas, oh, pues que a mí no me parece bien. Es que no tiene que parecerte bien a ti. Es decir, cada persona debería adaptar su rutina a su estilo de vida, a sus sensaciones, a su biomecánica, a su anatomía, qué ejercicios le generan mejores sensaciones, más confort, que le permiten progresar más, etcétera. Por lo tanto, esto debe ser solo un ejemplo. Yo he hecho esta rutina basada un poquito en la ciencia, en los rangos que nos ofrecen, en ejercicios que considero que son buenos. No olvides que la información que nos ofrece la ciencia es limitada y que existe siempre el principio de individualidad y también la adherencia. Es decir, para que una persona se ponga con el hábito de gimnasio debe tener adherencia. Y si un ejercicio no te genera adherencia, no es bueno. Y también lo de individualidad, que cada persona variará en el volumen necesario, en la intensidad necesaria, por lo tanto, no debes de coger esto con si fuese a rajatabla. Varía, chill, disfruta. Y finalmente, vamos a comentar pequeñas conclusiones. Primero es, ten en mente las recomendaciones del volumen, intensidad y frecuencia. Que esto es lo promedio que debería de seguir, aunque te puede salir de estos rangos, pero va a ser una muy buena guía y una muy buena base para diseñar tu rutina o tu plan de entrenamiento. Por lo tanto, tiene en cuenta esta variable y también puedes tener en cuenta esta rutina de ejemplo y comentar que, bueno, una verdadera rutina o un verdadero programa de entrenamiento sí que fluctúa con el tiempo. Puedes tener etapas que estén más enfocadas en la intensidad, por lo tanto haya menos volumen. Luego etapas en las que bajes un poquito la intensidad y aumentes el volumen. Luego etapas en las que hagas una fase de descarga. Etapas en las que quizás quieras priorizar otro, no sé. Dices, vale, ahora tengo mucha amplitud de espalda y quiero enfocarme más en la densidad. Pues empiezas a meter ejercicios para densidad. Ejercicios para, no sé, tiene mucho desequilibrio en el pecho, ejercicios más unilaterales. Te quieras enfocar en otros patrones de movimiento. Está bien de vez en cuando variar, por ejemplo, llevas muchos meses con elevaciones laterales con mancuerna y te cuesta progresar. Bueno, pues varía y pon elevaciones laterales con polea. Ya te digo que en un programa de entrenamiento siempre va a haber fluctuaciones, entonces es importante saber cómo funciona una rutina para saber ir poquito a poco ir adaptándola sin que haya grandes cambios. Grandes cambios me refiero a que nos digas, vale, pues quiero ir intenso y voy a
no sé, a pasar de 10 series semanales de pecho a meter 20 de repente. Y quiero mantener la misma intensidad. Pues no. Debería de ir a lo mejor, subes de 10 a 13, vas viendo qué tal funciona la intensidad, de 13 a 15, vas viendo si a lo mejor ya es demasiado, ir testeando un poquito, no hagas grandes saltos así de repente. Y segunda conclusión es que el objetivo es aprender una serie de principios de programación para que seas capaz de diseñar tu propia rutina o tu propio programa de entrenamiento. De ahí, pues esas mis recomendaciones, esos rangos, ese resumen para que entiendas un poquito el volumen que manejar, el número de repeticiones, el RIR. Por lo tanto, bueno, pues esto es la idea, esto es la base que te doy para que tú seas capaz de diseñar tu rutina en función a tu estilo de vida, disponibilidad, objetivos, experiencias que tengas en entrenamiento y también para tus puntos débiles y fortalezas. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha sido de utilidad, agradecería que me sigas y que me des un like. Y bueno, comenta si te ha sido de utilidad, qué cosas cambiarías, qué necesitas saber más sobre el entrenamiento. Déjamelo abajo. Y bueno, al final son ideas y feedbacks para poder hacer otros vídeos y seguir mostrándote lo bonito del entrenamiento y seguir dándote pequeñas nociones para que puedas aprender y ser autodidacta y diseñar tu propio entrenamiento. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo y a entrenar duro.